Mirando en este día, le damos la gloria a nuestro Dios porque realmente Dios es bueno, su misericordia es para siempre, amén. Bienvenidos cada uno de ustedes, mis amados, en esta mañana que están acá. Le damos también la bienvenida a aquellos que están conectados por las redes sociales. Le queremos también dar la bienvenida a aquellos que han venido por primera vez aquí a esta congregación. Quisiera que usted solamente me levante su mano y me diga: yo he venido por primera vez. Aquí hay dos. ¿Nadie más ha venido por primera vez? ¿No? Bueno, quisiera que solamente me regalen 10 segundos poniéndose de pie. Solo pónganse de pie, nada más, no van a hacer nada más. Pónganse de pie. Los dos, sí, los dos. Y vamos a darle la bienvenida, amén. Como lo sabemos hacer aquí en esta casa, 1, 2 y 3. Bienvenidos, bienvenidos a esta casa. Siéntase como en su casa. Denle la bienvenida. Y qué bueno es nuestro Dios, mis amados, que realmente Él es bueno en todo tiempo. Y, mis amados, yo le doy gracias a nuestro Dios por darme la oportunidad en esta mañana de poder compartir con ustedes un mensaje de la palabra del Señor. Amén. Y quisiera que usted se pueda poner en pie un momentito. Vamos a poner este tiempo en las manos del Señor como debe de ser. Yo le invito a que usted cierre sus ojos ahí donde está y vamos a orar. Amado Padre nuestro y Dios Todopoderoso, en ese nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús de Nazaret, te damos gracias, Señor, por este tiempo, por este día, por esta oportunidad que usted nos brinda de poder estar aquí en su casa, en la casa de oración Betel, Señor. Hemos venido, Padre eterno, con esa expectativa, mi Dios, de lo que usted va a hablarnos en este día. Le damos gracias porque tu Espíritu Santo que está en nosotros, que mora en nosotros, que habita en nosotros, es el que nos va a ayudar a poder discernir esta palabra, este mensaje. Señor, que esta palabra no vuelva a usted vacía, sino que cumpla ese propósito por la cual usted le ha enviado a nuestras vidas y que usted la prospere en todo. Señor, yo declaro que esta palabra cae en tierra fértil, que germina al 30, al 60 y al 100 por uno. Padre, hágase conforme a tu voluntad. En esta mañana, Señor, hágase conforme a tu voluntad, conforme a lo que usted ya tenía, Señor, planificado. Y desde ya, Señor, le tributamos a usted toda la gloria y toda la honra, la alabanza y la adoración. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Tome asiento, mis amados. ¿Sí trajo su Biblia? Sí. No anda desarmado. Hay que andar armado hoy en día. Entonces, saque su espada y vamos a la palabra del Señor. Amén. Que es el sustento de la iglesia, la palabra del Señor. Amén. Y quisiera que usted me acompañe al Evangelio de Mateo, al primer libro del Nuevo Testamento. Vamos al Evangelio de Mateo y vamos a ubicarnos en el capítulo número 5 y vamos a dar lectura al versículo número 13. Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo 13. Dice la palabra del Señor: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Que nuestro Padre Celestial añada bendición a esta palabra. Mis amados, en este día quiero compartirles una de las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo ahí en el Sermón del Monte. Cuando Él les dice a sus discípulos: vosotros sois la sal de la tierra. ¿Cuántos de los que están acá son la sal de la tierra? Esto quiere decir que usted es salado. Pero en el buen sentido de la palabra, usted es salado porque usted es la sal de la tierra. Somos la sal de la tierra. Amén. Para comprender a qué se refería nuestro Señor Jesucristo cuando les dijo a sus discípulos
que ellos eran la sal de la tierra, tenemos que analizar esta declaración desde dos enfoques, desde el enfoque espiritual y desde el enfoque terrenal. Amén. Entonces, ¿qué significa ser la sal de la tierra desde el enfoque espiritual? Para poder entonces comprender este enfoque espiritual de lo que significa ser la sal de la tierra, tenemos entonces que entrar en contexto y tenemos que hablar de pactos. Amén. Quisiera que usted vaya, vamos a trabajar mucho con la palabra del Señor. Amén. Quisiera que usted vaya al libro de Números. Vaya al Antiguo Testamento, al libro de Números. Y vamos al capítulo número 18, a dar lectura al versículo número 19. Libro de Números, capítulo 18, versículo 19. Dice, esto le decía el Señor al sacerdote Aarón. Él le decía, todas las ofrendas elevadas de las cosas santas que los hijos de Israel ofrecieren a Jehová, las he dado a ti para que tus hijos y para tus hijas contigo. Por estatuto perpetuo, pacto de sal perpetuo es delante de Jehová para ti y para tu descendencia contigo. Aleluya. El Señor era el sustento del sacerdote que había asignado, que era Aarón, para él, para su familia, para los levitas. Él decía, yo soy tu porción, yo soy tu heredad. Amén. Tenemos que saber entonces, mis amados, que en el Antiguo Testamento Dios hizo un pacto con su pueblo basado en la sangre de los corderos que eran sacrificados. Vamos al sustento bíblico y vaya ahora al libro de Éxodo. Retroceda un poquito. Vaya al libro de Éxodo capítulo 24, versículos 7 y 8. Éxodo capítulo 24, versículos 7 y 8. Dice, Éxodo capítulo 24, versículos 7 y 8. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo, he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Mis amados, para recordar que ese pacto hecho por Dios con su pueblo era inquebrantable. Él usaba siempre la sal, o hacía usar siempre la sal en todos los sacrificios. Vamos al sustento bíblico. Ahora avance hasta el libro de Levítico. Vaya a Levítico capítulo número 2, versículo 13. Levítico capítulo número 2, versículo 13. Dice ahí la palabra, y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes, y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal. Amén. Entonces, mis amados, podemos ver que nuestro Dios, para realizar ese pacto espiritual y eterno, utilizó algo terrenal, algo que podría ser considerado insignificante, como la sal. Amén. En el Nuevo Testamento podemos ver que nuestro Señor Jesucristo vino a hacer ahora un nuevo pacto. Y no solamente con su pueblo, sino con toda la humanidad. Con todos aquellos que creen en Él. Ese nuevo pacto por medio de su sangre que fue derramada en la cruz del Calvario. En el Evangelio de Lucas, ahora vaya al Nuevo Testamento, en el Evangelio de Lucas hay la declaración que hace el Señor Jesucristo mientras cenaba con sus discípulos. Lucas capítulo 22, versículo 20. Lucas capítulo 22, versículo 20. Dice, de igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre.
que por vosotros se derrama. Ahora, mis amados, nuestro Dios, para poder establecer ese nuevo pacto espiritual y eterno, hecho por medio de la sangre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, utiliza nuevamente algo terrenal y nos utiliza a nosotros, a sus siervos, que ahora somos la sal de la tierra. Amén. Somos usados por nuestro Dios para establecer ese nuevo pacto con aquellas personas a las que le predicamos el Evangelio. Amén. Con aquellas personas que les hablamos de ese nuevo pacto hecho por nuestro Señor Jesucristo mediante la fe en Él, en el Señor Jesucristo. Amén. Somos usados por el Señor para ser ese instrumento aquí en la tierra de compartir ese nuevo pacto. Hemos sido escogidos por el Señor para ser esa sal que sazone a estos habitantes de este planeta para que conozcan la verdad del Evangelio. Y hay el sustento bíblico para esto, mis amados. Vaya a la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios. Segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo número 3, versículos del 4 hasta el 6. Segunda carta a los Corintios, capítulo 3, versículos del 4 hasta el 6. Dice: y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de su nuevo pacto. ¿Qué nos hizo? Ministros competentes de su nuevo pacto. Y dice, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Amén. Amén. Gloria al Señor. Ahora, viéndolo desde el enfoque terrenal, ¿qué significa ser sal de la tierra? En la actualidad, mis amados, muchas personas que con buen corazón y con buenas intenciones anhelan transformar su ciudad, su país, anhelan transformar la sociedad, pero piensan que la única manera, la única forma de poder hacer, de poder lograr transformar la sociedad o la ciudad o un país es llegando a hacer algo. Es llegando a ser, por ejemplo, un profesional, es llegando a ser tal vez un alcalde de una ciudad o llegando a ser un presidente de un país. Pero en los versículos que hemos leído, nuestro Señor Jesucristo nos enseña claramente algo muy importante, que los cristianos podemos marcar la diferencia en nuestra familia y en nuestra sociedad. Sin importar qué es lo que podemos llegar a ser, sino por lo que ya somos. Y somos la sal de la tierra. Amén. Dice en el libro del profeta Isaías, capítulo 5, versículo 20. Libro del profeta Isaías, capítulo 5, versículo 20. Dice, hay de los que a lo malo le dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. La sal de la tierra también tiene que ver con preservar de la corrupción. Amén. La sal, mis amados, en los tiempos antiguos era utilizado como un preservante. La sal tiene la propiedad de poder preservar, por ejemplo, muchos alimentos, entre ellos la carne, que no se deteriore, que no se dañe. La carne dice que le ponían la sal para que no se destruya, no se dañe. Amén. En la actualidad vivimos en una sociedad en el cual parecería que todo es relativo. Esto quiere decir que creen que todo es bueno. Amén. Y esto depende de lo que las personas piensen y crean. Pero los cristianos, mis amados, los hijos de Dios, como la sal de la tierra,
No debemos de llamar bueno a lo bueno. Esto quiere decir a lo que realmente le agrada a Dios. Y debemos de llamar malo a lo malo. Esto quiere decir que debemos de llamar pecado al pecado, a las cosas que a Dios no le agradan. No podemos ir por el mundo, mis amados, pretendiendo querer aprobar todas las cosas. Porque el Señor nos ha llamado a ser sal de la tierra y no azúcar del mundo, pretendiendo aprobar todo lo que las personas digan, quieran o pretendan. Amén. Estamos aquí en esta tierra, mis amados, para declarar la palabra del Señor, para declarar las cosas que no están bien, para declarar las cosas que a Dios no le agradan. Somos voceros, portadores del Señor. Hemos sido escogidos por Él para anunciar ese mensaje. No podemos pretender querer agradarle a todo el mundo y para quedar bien con todo el mundo, aprobando incluso el pecado. Amén. Tenemos que tener esa palabra sazonada con sal, como dice ahí en Colosenses capítulo 4, versículo 6. Dice, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. No se trata, mis amados, que como hijos de Dios entremos en conflicto con los demás. No se trata de eso. Se trata de que con la palabra adecuada, que es la palabra de Dios, podamos confrontar al pecado y podamos hacerle ver y notar a las personas que están tal vez viviendo mal. Así como en su momento también nos pasó a nosotros, que vivíamos mal, que vivíamos haciendo las cosas que a Dios no le gusta, que a Dios no le agrada. Sin embargo, el Señor usó uno de esos instrumentos, una de esas sal aquí en la tierra, para declararnos la verdad de Jesucristo. Amén. Ser sal también nos habla de ser una influencia transformadora. Una de las cosas que me gusta de las enseñanzas del Señor Jesucristo, ahí en el Sermón del Monte, es que el Señor les tiró al piso todo ese argumento que los fariseos tenían, que los maestros de la ley tenían, de cómo ellos discernían la palabra, de cómo ellos entendían la palabra. De hecho, ellos la palabra la acomodaban a su conveniencia. Amén. Esa palabra que el Señor les había dado, sí, en el Antiguo Testamento, pero ellos la discernían y la entendían a su manera, a su conveniencia. Y ahí en el capítulo número 5 del Evangelio de Mateo que leíamos, quisiera que podamos leer los versículos del 38 hasta el 48. Enseñaba el Señor Jesucristo y decía, oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, es ahí donde Él los confrontaba. Él les decía, pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiere ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también tu capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar una carga por una milla, ve con él 2. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto.
Amén. Mis amados, esta enseñanza del Señor Jesucristo realmente iba en contra de cómo esa gente vivía. Y va en contra de cómo hoy en día se sigue viviendo. Porque hoy en día las personas hacen bien a los que le hacen bien. Aman a los que los aman. Incluso saludan a los que saludan. Y esto sí es que saludan. Amén. Pero el Señor Jesucristo nos enseña algo que va en contra de lo que es habitual hoy en día. Él nos manda a amar a nuestros enemigos, a bendecirlos, a orar por ellos, a poderles dar, a poderles brindar, a no negarles nada. Eso tiene que ver con ser la sal de la tierra, mis amados. Ir en contra de lo que naturalmente las personas hacen. Amén. Por eso el Señor les dice, ¿qué recompensa tendréis si hasta los publicanos hacen lo que ustedes hacen? Veamos algunas de las reacciones que podemos encontrar en las relaciones con nuestro prójimo. Las reacciones humanas dicen, hacen bien al que le hace bien. Las reacciones animales dicen, hacen mal al que le hace mal. Las reacciones diabólicas dicen, hacen mal al que le hace bien. Pero las reacciones divinas dicen, hacen bien aún al que le hace mal. Amén. Esas reacciones divinas, mis amados, es la forma como Dios quiere que podamos vivir, mostrando el amor de Dios, el perdón de Dios para con toda la humanidad. Que Él no hace acepción de personas, porque Jesucristo murió por todos en la cruz. Él vino a dar su vida por todos. Amén. Y Él dice que nadie se pierda. Amén. Para poder ser sal en este mundo, para poder ser verdaderamente una influencia transformadora, tenemos que tener muy en claro en nuestra vida de qué espíritu somos. Amén. Y esto es lo que el Señor Jesucristo en un momento les hizo ver a sus discípulos. Vaya rapidito ahí al libro de Lucas capítulo 9. Lucas capítulo 9, versículos 51 al 56. Lucas capítulo 9, versículos de 51 al 56. Dice, cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Mas no le recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto, sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Entonces, volviéndose él, les respondió diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Podemos ver en esto que ocurrió, mis amados, que ellos fueron, dice que entraron a una aldea samaritana y no los recibieron, obviamente porque ellos eran judíos. Y entre los judíos y los samaritanos no había una buena relación. Y estos dos discípulos del Señor Jesucristo, que Él les puso como sobrenombre los hijos del trueno, porque eran así efusivos, un poquito coléricos. Como estos hombres vieron que no los recibieron, Él les dijo al Señor, ¿quieres que oremos para que descienda fuego del cielo y los consuma? Aduciendo a lo que hizo el profeta Elías en su momento. Entonces, eso no denotaba que ellos eran realmente sal de la tierra, a pesar de que el Señor ya les había dicho que ellos eran la sal de la tierra. Por eso el Señor Jesús les dice, ustedes no saben de qué espíritu son. Porque realmente cuando el Espíritu Santo habita en nosotros,
ya no debe haber o no debe existir ese tipo de comportamiento, ya no debe existir ese tipo de actitud en los hijos de Dios. Amén. Tenemos que tener en claro, mis amados, en nuestra vida que nuestras acciones pueden salvar como pueden condenar a las personas. Por eso tenemos que realmente ser esa sal de la tierra, ser ese instrumento del Señor, saber que hemos sido llamados no solamente para ser salvos, hemos sido llamados, mis amados, para cumplir un propósito del Señor aquí en esta tierra. Hemos sido llamados para servirle al Señor aquí en esta tierra. Hemos sido llamados para ser instrumentos de Dios aquí en esta tierra. Y por eso debemos de esforzarnos, mis amados, para poder servirle. No podemos conformarnos solamente con ser salvos y ya. Ya soy salvo y los demás verán cómo hacen. No, mis amados. Porque antes de llegar a la salvación, el Señor usó un instrumento para podernos también predicar del mensaje de salvación. También el Señor utilizó sal de esta tierra. Esos discípulos de Jesucristo que andan regados por todo el mundo, predicando el Evangelio. Amén. Tenemos que esforzarnos, tenemos que prepararnos. No podemos quedarnos quietos y apacibles. Tenemos que cumplir con ese llamado que el Señor nos ha hecho de servirle. De prepararnos, no conformarnos con solamente venir los domingos al culto y pare de contar. ¿Qué está haciendo usted con lo que el Señor le ha dado? ¿Qué está haciendo? Con los talentos, con los dones que el Señor le ha dado. No solamente para hacer cosas manuales o materiales. El Señor le ha dotado a usted y a mí de dones y talentos para poder ser instrumentos de Dios aquí en esta tierra. Para que podamos proclamar el mensaje del Evangelio de una o de otra manera. Para que con su vida, con su testimonio, usted pueda proclamar el Evangelio de Jesucristo. Amén. Por eso no debemos confiarnos, mis amados. Mire, cuando Jesucristo comienza a establecer su iglesia, lo hace en un momento crítico en la vida de Pedro. Pedro lo niega 3 veces. Pero el Señor Jesucristo establece su iglesia con él, con este varón que falló. Y las 3 veces que lo negó, él 3 veces le pregunta a Pedro: Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? El Señor Jesucristo no desechó a Pedro por el error, por la falla que tuvo. Él lo restauró, Él lo levantó, porque Él ya había sido asignado como la sal de esta tierra. Pero ¿cuál era el problema? El problema es que Pedro en su momento tuvo un descuido. Tuvo un descuido en esa relación con el Señor. Y ese descuido lo llevó a eso, a negarlo 3 veces. Ese descuido lo llenó de temor. Lo llenó de temor. Ya Pedro había visto la gloria de Jesús. Ya Pedro había visto muchos milagros de parte del Señor Jesucristo. Ya lo había vivido. Sin embargo, un descuido bastó para que Pedro lo pueda negar. Pero vuelvo a repetirles, sin embargo, el Señor no lo desechó. El Señor lo levantó. El Señor no lo dejó tirado ahí. Ah, me negaste. Bueno, fallaste. Se acabó tu oportunidad. No. Y muchas veces pretendemos o creemos que en nuestra vida pasa eso. Porque de pronto en algún momento nos equivocamos, fallamos. Creemos que ya no le podemos servir al Señor. Creemos que el Señor no nos puede levantar, no nos puede ayudar, no nos puede restaurar. Recuerden, mis amados, que la iglesia está conformada por personas rotas, no por seres perfectos. Por personas rotas, personas imperfectas, personas con equivocaciones, con errores. Personas que no nos hemos equivocado no una vez, ni 2, ni 3 veces. Nos hemos equivocado cientos de veces, miles de veces. Sin embargo, el amor de Dios es tan grande y el amor de Dios es tan poderoso que Él nos vuelve a levantar, que Él nos vuelve a dar la oportunidad, que Él nos vuelve a decir, volvamos a iniciar. Porque la sangre que Jesucristo derramó en la cruz del Calvario no era cualquier cosa. Era algo valioso. Esto quiere decir, mis amados, que lo que
el Señor pagó por usted y por mí, por nuestra salvación, fue algo muy valioso. Y por eso no podemos desecharlo, por eso no podemos andar por la vida creyendo que no pasa nada si no le sirvo al Señor. Creyendo que no pasa nada si no cumplo con el mandato que el Señor nos ha dejado. Ir y predicar el Evangelio. Realmente ser esa sal de la tierra. Esforzarme cada día por buscar su presencia, por alimentarme de su palabra, por nutrirme con esta palabra, por buscar esa intimidad con el Señor. Hay un hombre que fue escogido por Dios, un hombre que Dios lo calificó de esta manera, un hombre conforme al corazón de Dios, un hombre que había sido escogido por Dios, un hombre que había sido ungido por el Señor, un hombre que había sido escogido para cumplir una función aquí en la tierra como rey, pero que también cumple esa función como siervo de Dios. Y me refiero al rey David, al salmista David, un hombre que experimentó la gloria de Dios, un hombre que mantenía esa intimidad con el Señor, esa comunión con el Señor, un hombre que llegó a escribir el libro de los Salmos, un hombre que llegó a ver el poder de Dios, ese poder transformador, ese poder que lo libró de tantas cosas. Sin embargo, por un segundo del descuido de David, David cayó. Por eso la palabra del Señor nos dice a todos, que el que crea estar firme, mire que no caiga. Amén. Recordemos que estamos en este mundo, mis amados, en este mundo perturbado, convulsionado, en este mundo que está totalmente dañado, en este mundo lleno de tentación. Estamos expuestos a las tentaciones, porque no estamos metidos en una burbuja. Estamos expuestos a las tentaciones. Estamos expuestos a las maquinaciones del enemigo. Recuerde que tenemos un adversario. La palabra del Señor lo identifica. Ahí en la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 5. Dice que ese adversario nos anda rondando. O sea, él anda buscando la mínima oportunidad, mis amados, para hacernos caer, para hacernos retroceder. Él anda buscando la mínima oportunidad para hacernos pensar que no servimos, que no valemos. Amén. Y el salmista David, mis amados, en ese descuido que cayó y falló, este salmista, con un corazón quebrantado, va a la presencia del Señor y reconoce su falla, reconoce su error y le pide al Padre que lo restaure. Que sus errores, que sus pecados tuvieron consecuencias, sí, las tuvieron. Porque el Señor nos perdona de los pecados. Pero recuerde que cada pecado tiene una consecuencia. Hay consecuencias del pecado que tenemos que asumirlas. Amén. Por eso, mis amados, debemos de esforzarnos para cumplir con ese llamado de parte del Señor, de ser sal aquí en esta tierra. Esforzarnos cada día, mis amados, de buscar su presencia, buscar su rostro, de prepararnos, de buscar en su palabra el consejo que necesitamos en nuestra vida para poder vivir una vida agradable delante de Él, para poder cumplir lo que a Dios le agrada. Vuelvo a repetirle, hemos sido llamados por el Señor no solamente para ser salvos, sino para ser instrumento de Dios. Amén. Para ser instrumento de Dios. Por eso, mis amados, tenemos que esforzarnos y ser valientes. No dejarnos atribular por las cosas que pasan en esta tierra, por lo que pasa a nuestro alrededor. No dejarnos atemorizar con las cosas que pasan, que muchas veces pretenden detenernos. Detener lo que el Señor quiere que usted y yo hagamos. Y el Señor quiere que usted y yo podamos ser esa sal de esta tierra.
Que podamos servirle como ese ejército que proclama el mensaje del Evangelio, el mensaje de paz, el mensaje de esperanza, el mensaje de fe. De poderle compartir a las personas que están en la calle, que no han recibido al Señor Jesucristo, que no todo está perdido. Que mientras exista Dios, hay esperanza. Que mientras exista Jesucristo, hay esperanza. Que el Señor puede restaurar lo que esté roto. Que el Señor puede levantar lo que esté caído. Amén. Mis amados, vamos a ponernos en pie. Quiero compartirles algo. Quiero compartirles algo que escribió el salmista David después de que había caído en el pecado. David realmente se sentía devastado por lo que había ocurrido. Y él escribe el Salmo capítulo 51. Este hombre que adoraba al Señor, que lo adoraba con toda su vida, con todo su ser. Un hombre que no escatimaba la adoración. Un hombre que quería adorar al Señor como nadie lo hacía. Pero en el momento de la caída, del pecado, del error que él tuvo, él tal vez en su momento llegó a pensar de que no lo iba a volver a lograr. Ya no iba a ser lo mismo. Él se sintió roto, se sintió hecho pedazos. Pero Dios en su misericordia lo restaura. Él por su pecado se sentía atado, se sentía maniatado, sentía su boca tapada. En ese sentir que él tiene, él escribe este Salmo 51, declarando su pecado y pidiéndole que lo limpie, que lo restaure. Y quisiera leerle 3 versículos, los versículos 15, 16 y 17. Pero estos versículos yo los voy a leer, bueno, de hecho los busqué y los encontré en una versión internacional, en una versión en inglés. La versión Menage, creo que se llama esa versión. Y al traducirlos, estos versículos, el salmista le dice esto a Dios. Él le dice: desata mis labios, querido Dios. De una manera poética, de una manera... Yo me imagino a David derramado en el piso, no sé si de rodillas, acostado, con su rostro en la tierra. Pero él ya no podía más. Él quería expresar y gritar cuánto ama al Señor. Y es lo que muchas veces también pasa en nuestra vida. A veces por nuestros errores, por nuestros pecados, por nuestras fallas. Comenzamos a apartarnos del Señor. Comenzamos a dejar de asistir a la iglesia. Comenzamos a dejar de leer la palabra. Dejamos de orar. Dejamos de alabar al Señor y dejamos de adorar a Dios no con un cántico, sino con nuestra vida. Porque esa es la mejor manera de adorar a Dios, con nuestro estilo de vida. Y el salmista le dice al Señor: desata mis labios, querido Dios. Me desahogaré con tu alabanza. Y le dice: hacer las cosas por inercia no te agrada. Una de las cosas que me llama la atención de lo que escribe David, y que tiene que llamarnos también mucho la atención a nosotros, a todos, sin excepción, aún a los que sirven, aún en los que están acá en la alabanza, los que están allá arriba en multimedia, lo que dice en este versículo: hacer las cosas por inercia no te agradan. Dice: una actuación impecable no es nada para ti. Y a veces hacemos las cosas, mis amados, de manera mecánica.
A veces venimos al culto porque no nos toca otra. Porque mi esposa me trajo, porque mi esposo me trajo, porque ya pues domingo y tengo que venir. O sirvo porque ya pues me pusieron en la lista y tengo que servir, por eso voy. Vengo tal vez acá a cantar una canción porque me pusieron en la lista y tengo que cantar. Toco un instrumento porque ya lo aprendí y lo sé tocar y estoy ahí. Pero no hay una verdadera adoración en todo lo que hacemos. Todo lo que hacemos, mis amados, no tiene que ser algo mecánico, sino que tenemos que hacerlo realmente para agradarle a Dios. Aún sacando la basura, tenemos que hacer como un acto de adoración. Vuelvo a repetir este versículo. Él le dice: hacer las cosas por inercia no te agrada. Una actuación impecable no es nada para ti. Porque a veces queremos o creemos o pretendemos creer que deslumbramos al Señor porque tal vez me mantuve de pie todo el tiempo del culto en la iglesia porque ese es el lugar donde me tocó. O porque la entonación que hice en la batería me salió excelente porque la sé tocar y sé que el Señor lo deslumbré. O porque tal vez hoy mi voz estuvo más afinada que nunca y canté como los ángeles. Y creemos que podemos deslumbrar al Señor, pero el Señor no lo podemos deslumbrar. Amén. Y lo último que escribe dice: aprendí a adorar a Dios cuando mi orgullo fue destrozado. Vuelvo a repetir este versículo. Aprendí a adorar a Dios cuando mi orgullo fue destrozado. Mis amados, porque a veces andamos por la vida creyendo que somos autosuficientes, porque a veces andamos por la vida creyendo que yo puedo hacer las cosas por mí mismo, yo me las sé todas, y no es así. Recordemos que somos seres humanos limitados y todo lo que hacemos, lo hacemos es por la gracia y la misericordia de Dios. Y una de las cosas que tenemos que aprender, yo me incluyo, tenemos que aprender es adorar a Dios con nuestra vida. Más allá de un cántico, más allá de una canción, adorar a Dios con nuestra vida, con nuestro estilo de vida. Que realmente podamos agradar a Dios como estamos viviendo. Que realmente podamos agradar a Dios con lo que hacemos, con lo que Él nos ha mandado a hacer. Predicar el mensaje del Evangelio a toda criatura. No guardarnos lo que el Señor nos ha dado, porque de lo que Él nos da para que también podamos dar. Por eso nos dice su palabra que debemos dar de gracia lo que de gracia recibimos. Amén. No nos creamos, mis amados, que somos los mejores. Que tal vez los que estamos acá adelante somos los mejores. Somos siervos inútiles. Somos siervos inútiles en las manos de un Dios todopoderoso. El Señor en la Biblia dice que Él, de lo vil y menospreciado, Él toma y prepara para avergonzar a los sabios. De lo débil de la tierra, Él toma para vencer a los fuertes. Si usted hasta ahora tal vez no ha cumplido con ese mandato de ser sal en la tierra, ¿por qué circunstancias? Usted la sabe, yo no la sé. Usted y Dios la sabe. Cosas que muchas veces se han convertido en un estorbo o en un impedimento que no le han permitido fluir en lo que Dios quiere hacer. Le pido en el nombre de Jesús. Le pido en el nombre de Jesús, esfuércese y sea valiente. Estamos en este mundo, vuelvo a repetirle, en un mundo que siempre va a buscar detenernos.
El enemigo va a querer detenernos. ¿Sabe por qué? Porque él sabe el propósito que usted lleva en su vida. Porque él sabe el plan que Dios tiene en usted. Y por eso el diablo lo quiere detener. El diablo no quiere que usted sea sal. El diablo quiere que usted sea el azúcar del mundo. Para que usted haga bien a todo el mundo. Para que usted esté aprobando lo que todo el mundo aprueba. Pero tenemos que ser esa sal. Tenemos que dejar, con mucho amor se lo voy a decir, tenemos que dejar a un lado ese orgullo. Venir con un corazón quebrantado delante del Señor, con un corazón roto. Porque eso roto en las manos del Señor va a ser restaurado, va a ser levantado. Tenemos que acercarnos a Él y decirle: Señor, reconozco que no tengo nada, que no tengo nada que ofrecerte, pero yo sé que tú, en tu misericordia y en tu amor, puedes hacer mucho, que tú puedes usar mi vida, y lo que yo voy a hacer no va a ser en mis fuerzas ni en mi intelecto. Todo lo que yo voy a hacer, lo voy a hacer porque tú lo permites, porque tú me preparas, porque tú eres el que me vas a usar. Cierre sus ojos. Y reconozcamos que no tenemos nada que ofrecer. Que venimos al Señor rotos, partidos, dolidos. Venimos al Señor con un corazón dañado. Venimos al Señor heridos. Con heridas tal vez de muchos años, heridas que no han podido ser sanadas, pero que en las manos del Señor van a ser sanadas. Decirle al Señor: Señor, estoy aquí, y que todo lo que haga va a ser por tu gracia y tu amor, y poderle dar al Señor toda la gloria y toda la honra, y poder adorar a nuestro Dios. Adorarlo no solamente con un cántico, adorarlo con nuestra vida. Y poder expresarle al Señor que realmente Él es digno. Que Él es digno. Aleluya. Que usted pueda tomar esa postura de postrarse delante del Señor y reconocer que solamente Él es quien nos perdona, reconocer que Él es el que solamente nos limpia, que Él nos ha rescatado de las tinieblas, reconocer que solamente Él es digno, reconocer que solamente Él es digno, que Él es santo, que Él es bueno, que Él es maravilloso. Vamos, declare con su boca y dígale que Él es digno. Vamos, dígale: usted es digno. Padre, te damos gracias, mi Dios. Gracias por este tiempo, gracias por esta palabra. Señor, reconocemos que nada somos. Reconocemos, Padre, que apartados de usted nada podemos hacer. Somos necesitados de ti, Señor. Y queremos cada día, Señor, sumergirnos más en tu presencia. Queremos cada día, Señor, buscar más de su rostro. Sumergirnos en usted, Señor. Poder seguir creciendo en lo espiritual.
que podamos cumplir con ese llamado que usted ha hecho en nuestras vidas, de ser instrumento en tus manos. Queremos, Señor, ser esa sal de la tierra, como tú le dijiste a tus discípulos. Y ahora nosotros, como tus discípulos, queremos ser esa sal de la tierra. Señor, queremos, mi Dios de la gloria, esforzarnos. Queremos que tu Espíritu Santo, Señor, que ahora habita en nosotros y con nosotros, el que siga preparándonos, enseñándonos, ayudándonos, Señor, a no detenernos, a no estancarnos. Padre, gracias porque a pesar de nuestras equivocaciones, de nuestros errores, Señor, tu amor es grande y maravilloso y tú nos perdonas. Tú eres ese Dios de oportunidades, ese Dios de nuevos inicios, de nuevos comienzos, de nueva temporada. Señor, aquí estamos, Padre, con un corazón quebrantado delante de su presencia, pero sé que usted, Señor, nos levantará. Nos inclinamos a usted, Señor, reconociendo que usted es bueno y para siempre tu misericordia. Señor, yo le pido en el nombre de Jesús que usted bendiga, mi Dios, a este pueblo que ha venido en esta mañana. Ha venido no solo no por el hombre, Señor, ha venido por ti. A clamarte a ti, a adorarte a ti, a buscar de ti, Señor, de tu presencia, a llenarnos, Señor, cada día más de tu palabra, Señor, a llenarnos cada día más de ti, Señor, a fortalecernos en el poder de tu fuerza, Padre, para poder seguir adelante y no detenernos. Padre, le damos a usted la gloria, Señor, a ti la honra, la alabanza y la adoración, eternamente y para siempre, en ese nombre que es sobre todo nombre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Gloria al Señor. Que el Señor los bendiga.